Muchas gracias a todos y especialmente a TAC por esta invitación, a mi compañero y amigo Ricardo García Zaldívar, que desde hace meses ya ha ido preparando las cosas para que pudiera estar aquí con todos ustedes esta tarde y intentar, si no responder a las preguntas, por lo menos hacer alguna exposición. En fin, en cualquier caso, no voy a intentar, porque sería imposible, demasiado largo, y además sé que yo no soy el más preparado para decirlo, explicar las raíces de esta crisis, que son sin duda raíces financieras, y pienso que esta referencia al profesor San Pedro es muy oportuna, porque realmente la economía no ha de servir para ganar más dinero, sino sencillamente para responder a las necesidades de la gente. Cuando yo puse por primera vez los pies en la Facultad de Economía, y como ustedes pueden suponer, estoy hablando de la prehistoria, me dijeron que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos suministraba la naturaleza para administrarlos debidamente, obtener con ella bienes y servicios que fueran útiles para satisfacer necesidades humanas. Y algunos en aquella época todavía añadían ilimitadas, cosa que evidentemente no puede ser. Pero evidentemente la economía actual no responde a estos principios, en absoluto. Se mueve con unos parámetros completamente diferentes. Y lo que ha sido más real estos últimos tiempos es la perversión en la idea, en el concepto de dinero. La gente no utiliza tanto el dinero como instrumento de intermediación para comprar o vender cosas con el salario que haya ganado, sino más bien para obtener todavía más dinero con el dinero que ya tenía. A esto se llama especulación. En el caso español la hemos conocido perfectamente, porque además de la especulación mobiliaria hemos tenido enormemente especulación inmobiliaria hasta las máximas expresiones. Sin embargo, esta especulación, sea mobiliaria o sea inmobiliaria, lo que hizo, como tantas veces se dijo, fue hinchar la burbuja. Pero todos sabemos que las burbujas, igual que se hinchan, se deshinchan. Y llegó un momento en que la burbuja pinchó. Tampoco lo voy a explicar porque no hay tiempo, pero empezó a pinchar en el año 2007 en Estados Unidos con las llamadas hipotecas subprime. En aquel momento nos dimos cuenta que se habían concedido hipotecas para que los bancos pudieran ganar más dinero muy por encima del valor de la finca que se hipotecaba. También esto sucede en España. Tú ibas a adquirir un piso que valía, pues yo qué sé, 100.000 euros y el banco alegremente te daba 120.000. Y tú le decías, oiga, es que mi piso solo vale 100. Decía, no, pero así podrá comprar muebles, podrá comprar un coche y usted vivirá con todo lujo de detalles. Y tú adquirías los 120 y después, evidentemente, has tenido dificultades para devolverlos. Pero es que en el caso de las hipotecas subprime no se trataba de dar 120 a cambio de 100. Se trataba a veces de dar hasta 500 a cambio de 100. Esto no se pudo, evidentemente, atender. Aquello empezó a deslizar la capacidad que los bancos tenían de dejar dinero y más todavía de devolverlo. La cuestión fue cayendo y a partir de ahí las cotizaciones bursátiles bajaron. Según tengo entendido, incluso hasta un límite aproximadamente de una tercera parte de los valores iniciales. Esto fue el primer problema para la banca, que aquellos activos mobiliarios que tenían no se encontraban en el momento más oportuno para ser vendidos, porque si los vendían solo iban a obtener una tercera parte de aquello que habían invertido. ¿Por qué? Porque los bancos fundamentalmente actuaban mal, hacían algo que no deberían hacer. El otro día había un artículo bien interesante en el periódico Le Monde que decía algo así como Zapatero a tus zapatos, y no hacía ninguna referencia al presidente del gobierno. Zapatero a tus zapatos significaba banco, haz de banco, es decir, recibe el dinero de la gente que tiene en demasía y préstaselo a aquel que le hace falta, cosa que evidentemente un banco no hace nunca, dejar dinero al que le hace falta. Pero en fin, en cualquier caso, esta es la función bancaria. Lo que no es función bancaria es especular, pero especularon. Como que especularon a la que bajaron los valores, tenían dificultades para venderlos, o vaya, dificultades no, pero no les iba a servir nada venderlos. Segundo problema de los bancos, lo sabemos todos, no cobraron las hipotecas. Como que no cobraron las hipotecas, ¿qué hicieron? Se quedaron los pisos. Y ahora aquí no vamos a entrar en el debate de si el piso debe cancelar la hipoteca o no, que evidentemente la debe cancelar, si hemos de trabajar por la dación en lugar de lo que está pasando ahora, de acuerdo. Pero en cualquier caso se quedaron los pisos. Los pisos son un activo, sin duda, pero no son un activo líquido. Esto se queda allí, hay que guardarlo, vigilarlo, pintarlo, repararlo, etc. Y en tercer lugar, los bancos norteamericanos, ingleses, irlandeses y españoles se endeudaron fuertemente con aquello que ahora empieza a salir a la prensa y que se llamaron fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los fondos que pertenecen a los 11 o 12 países más ricos en divisas del mundo. ¿Y por qué estos 11 o 12 países son los más ricos en divisas del mundo?
por dos razones. Primero, porque algunos de estos países son los llamados países del petróleo. Hasta que llegó la crisis, el petróleo subió espectacularmente. Si tú eres, por ejemplo, Kuwait, estás acostumbrado a vender el petróleo a $60 el barril, y durante los 2 últimos años, hasta que llega la crisis, lo vendes a 160, es evidente que guardas una enorme cantidad de reservas. Los países del petróleo gozaron de muchas reservas. Y después hay otros países que también tienen fondos soberanos, no porque ellos en particular sean del petróleo, sino porque son países que tienen la costumbre de tener una balanza de pagos muy saneada en la medida en que exportan mucho e importan poco. Y son 3 países que todos conocemos: China, Japón y Alemania. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado y los países del petróleo por otro acumularon una enorme cantidad de reservas. ¿Las guardaban en el cajón? Ni hablar, porque guardarlas en el cajón significa no sacar interés de ellos. Las prestaron. ¿A quiénes? A aquellos que les pedían crédito. Repito, bancos de Estados Unidos, de Irlanda, de Gran Bretaña, de España. ¿A qué plazo dejaban estos fondos soberanos estos préstamos? Un plazo intermedio entre 5 o 6 años. ¿Qué hacía la banca española con eso? Daba hipotecas a 30 años, lo cual es evidente que no podía funcionar de ninguna manera. Por tanto, llegó un momento en que los bancos se encontraron con dificultades. No podían cobrar las hipotecas, no podían vender sus acciones, debían devolver los fondos soberanos. ¿Qué hicieron cuando se hallaron en esta dificultad? Todos lo sabemos. Llamar a la puerta del Padre Estado a ver si el Padre Estado ayuda. Y tanto que les ayudó. Estoy siguiendo un poco de cerca los números que han ido apareciendo en la prensa sobre préstamos que se han dado a la banca desde el gobierno norteamericano, desde los gobiernos de la Unión Europea, desde los gobiernos de Canadá, de Japón, etcétera. Incluso me he permitido reducir aquella cantidad pequeña que los bancos han devuelto y al final tengo, creo que más o menos acertadamente, el saldo actual, que evalúo en 2 billones latinos, 700.000 millones de dólares. Si mis cálculos no están equivocados, 2.700.000 millones de dólares corresponde exactamente a lo que las Naciones Unidas pide para erradicar el hambre en el mundo, pero 54 veces. Dicho de otra manera, con el dinero que se ha dado a la banca, si las estimaciones de la FAO son ciertas, se hubiera podido eliminar el hambre en el mundo los próximos 54 años. Bien, los bancos recibieron este dinero, pero ¿qué hicieron? Cubrieron sus problemas. Dijeron, no, ahora ya estamos escaldados y no vamos a dar nuevos préstamos. Nos ha salvado el Estado, vamos a conservar nuestras prerrogativas, nuestros beneficios, nuestros salarios. Pero no daremos ni 5 más. A la que los bancos decidieron no dar ni 5 céntimos más, ¿qué sucedió? Que la economía se colapsó. Porque hoy por hoy la economía funciona mediante el crédito. Si yo soy un industrial, si yo soy un vendedor, vendo, hago una factura que no cobraré al contado, la cobraré a 30, 60, 90, 120 días. Pero iré con mi factura al banco, me adelantarán el dinero. ¿Que el banco me adelante el dinero? Haré una segunda, una tercera y una cuarta factura. ¿Que el banco no me adelante el dinero? Haré la primera factura, pero difícilmente haré la segunda y la tercera. Si no hay crédito, el vendedor no vende. Y el comprador, pues tampoco compra. Si yo he de comprar esta botella de agua, pues seguramente la compraré al contado. Pero si yo he de comprar un frigorífico, si yo he de comprar un coche, y menos todavía, si he de comprar un piso, o me dan crédito, o no hay frigorífico, no hay coche, no hay piso. A la que no hay crédito, la economía real se para. Y a la que la economía real se para, llegamos a algo que todos conocemos, y que se llama crisis. ¿Cómo responden las empresas a esto que se llama crisis? Pues muy sabido por todos, una palabra mágica que todos hemos aprendido y que se llama ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Algunas empresas han hecho ERE con toda la razón del mundo, porque pobrecitas no tenían ni 5 para continuar. Otras empresas han hecho ERE con toda la cara dura del mundo. Ejemplo de empresa con cara así de cemento enorme. Pues la mayor empresa industrial que trabaja en Cataluña y que se llama SEAT. SEAT, hace 2 años, colocó en la calle a 5.000 personas. Enseguida me pregunté, ¿debía o no debía SEAT despedir a 5.000 personas? Y la respuesta me pareció obvia. Si ganaba dinero o no, si perdía dinero, sí. Fui al balance del año 2008 y efectivamente SEAT había perdido dinero. Con lo cual, aparentemente, quedaba justificado que pusiera a la gente en la calle. Pero se me ocurrió mirar qué había pasado en el 2007. No, en el 2007 habían ganado dinero. Y en el 2006 habían ganado dinero. Y en el 2005 habían ganado dinero. Y en el 2004 habían ganado dinero. Y en el 2003, y en el 2002, y en el 2001, y en el 2000, y en el 99, y en el 98, 97, etc. Calculé que tan solo en los 5 últimos años, antes de que llegara la crisis, antes de que tuvieran pérdidas,
Por tanto, 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003, si tú sumabas los beneficios de SEAT y lo dividías por el número de trabajadores, cada trabajador de SEAT había aportado a SEAT 1,5 millones de beneficio. 1,5 millones. No que cada trabajador de SEAT hubiera ganado 1,5 millones de euros, que esto es inconcebible. ¿Qué había ganado un trabajador de SEAT? 20, 25, seamos generosos, 30.000 euros al año. 30.000 euros al año multiplicado por 5 años son 150.000 euros. Tú eres trabajador de SEAT, ganas 150.000 euros, pero le haces ganar a SEAT 1,5 millones. Esto durante 5 años. Llega el 6.º año y de patitas a la calle. Y no solo de patitas a la calle, sino automáticamente chantaje a la Generalitat. Porque la SEAT se va a la Generalitat y dice, oiga, acabo de poner en la calle 5.000 personas, pero tengo 14.000, de manera que me quedan 9.000. O usted aquí me deja dinero, o estas 9.000 van a seguir la misma suerte. Y ya tienes a la Generalitat poniendo dinero. Y otra situación más escandalosa todavía, si cabe. Seguramente ustedes habrán oído que hace cosa de un mes Nissan hizo un pacto con los sindicatos por los cuales, a cambio de mantener el trabajo durante 4 o 5 años, pues se les iban a recortar prestaciones, aumentos salariales, etcétera, etcétera. He calculado que tan solo, repito, tan solo en el año 2009, porque todavía no se ha presentado el balance del 2010, tan solo en el año 2009, el beneficio de Nissan repartido por el número de trabajadores hace que cada trabajador hubiera